Llevamos todo el programa jugando con el miedo, hablando del miedo, preguntándonos por qué nos divierte tanto. Y sin embargo, hay momentos en los que el miedo deja de tener gracia y eso sucede cuando se instala en nuestra mente. Eso le sucedió a Damián Alcolea, actor y escritor, que va a protagonizar la masterclass de esta noche. En su libro Tocados narra su experiencia con el miedo, de sus consecuencias y de su tratamiento. Viene a hablarnos esta noche. Un aplauso para Damián Alcolea. Damián, tienes 5 minutos, la masterclass es toda tuya. Ilumínanos. Muchas gracias. Cuando era pequeño, empecé a experimentar un pensamiento intrusivo y recurrente que no me dejaba tranquilo. Se trataba de la convicción de que algo horrible iba a ocurrir en mi entorno, a mis seres queridos, de forma inminente. Esta obsesión persistente me hacía sentir un pánico tal que, de algún modo, me hacía sentir tal pánico que me provocaba repetir las palabras al hablar como un disco rayado, chequear el gas y la luz una y otra vez y lavarme hasta la extenuación, incluso con lejía. Se estima que en España aproximadamente 1 millón de personas están librando esta batalla contra el miedo. Esta batalla se llama trastorno obsesivo-compulsivo y yo soy una de esas personas. En mi camino descubrí que el miedo, no obstante, no es un patrimonio exclusivo de las personas que padecemos TOC. El miedo, por suerte o por desgracia, es patrimonio de la humanidad. Así que, cuando hace tiempo decidí hacer pública mi historia, escribir sobre ello y dar conferencias sobre el tema, solo tenía una idea en la mente: ayudar a romper el estigma del trastorno obsesivo-compulsivo. Pero eso no alejó al miedo de mi camino. Sentía un pánico atroz a la reacción de los demás al conocer mi historia. Sentía pánico a no estar a la altura de la tarea que había elegido. Sentía un miedo casi paralizante. El tipo de miedo que sentí, para ser sincero, cuando me invitaron a estar aquí esta noche. Pero finalmente traspasé mi miedo y salí del armario del TOC, como yo lo llamo, y lo que había al otro lado no pudo haber sido mejor. Las muestras de cariño y de apoyo de mi familia, mis amigos y compañeros de profesión, cientos de mensajes de agradecimiento de personas que padecían TOC y de personas que, pese a no padecer TOC, decían sentirse conectadas con mi historia. Veréis, en mi camino yo he aprendido que, antes o después, el miedo nos amenaza con paralizarnos a todos en algún momento. Es el miedo el causante de que en España un paciente con trastorno obsesivo-compulsivo tarde de media más de 7 años en pedir ayuda profesional. Y es el miedo el que, desgraciadamente, en muchas ocasiones nos mantiene alejados de esos sueños que tan desesperadamente anhelamos. Cuando era pequeño, desafié a mi miedo y me subí a un escenario por primera vez. Y desde el primer momento me sentí como en casa. Y años después fue sobre un escenario donde me di cuenta de que si quería superar mi miedo, debía dejar de resistirme a él. Donde aprendí que debía traspasar mi miedo y donde aprendí que para traspasarlo, primero debía aceptarlo. Aceptar nuestro miedo en contra de lo que solemos pensar nos hace sentir poderosos, porque nos lleva a entender que para superarlo y alcanzar la libertad necesitamos cambiar nosotros. He aprendido que al miedo hay que mirarlo a la cara y que tener miedo no es un síntoma de debilidad, pero que hacerlo, mirarlo a la cara, es un signo inequívoco de coraje. Y he aprendido que la vida es una aventura y que, como cualquier aventura, el miedo forma parte de ella. Creo que el trastorno obsesivo-compulsivo conecta en general con todo el mundo porque está ligado a una profunda creencia errónea que resuena mucho en nuestra sociedad actual.
Una creencia que sería algo así como no valgo lo suficiente, o no soy lo suficiente, o valgo menos que los demás. Creo que en general todos tememos no sentirnos valiosos o merecedores de esa felicidad que buscamos tan desesperadamente. Creo que todos lo hacemos, que todos creemos que para alcanzar esa felicidad deberíamos ser más algo o deberíamos ser menos algo. Con el tiempo aprendí que soy suficiente, que soy valioso y que soy perfecto tal como soy. Y mucho tiempo después entendí que era capaz de traspasar mi miedo y cruzar al otro lado, y lo hice. Porque como dijo Marianne Williamson, nuestro miedo más profundo no es que no estemos a la altura de las circunstancias. Nuestro miedo más profundo radica en lo inconmensurable de nuestro poder. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Todos estamos hechos para brillar como hacen los niños. Y cuando lo hacemos, damos permiso a los demás para que hagan lo mismo. Cuando nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Muchas gracias.